Bueno, después de hablar de la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater y la de Arturo y la de tantos puertorriqueños, es que el impacto de esa universidad es tan grande y, y es tan penoso. Mira, yo te voy a decir una cosa para terminar y pensando en los y las personas, los políticos y desde la gobernadora para abajo, toda la gente que en algunos casos estudiaron en la UPI algunos años y en otros casos no pudieron entrar a la escuela de derecho porque no tenían los méritos, este, y que no valorar un espacio de aprendizaje como ese, que ha sido patrimonio de Puerto Rico de 1903, es una falta de respeto tan grande, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico, tanto que hemos invertido como pueblo, la reducción del presupuesto, bueno, son tantos temas. Pero también tú decías algo que me parece muy importante, bueno, muchas cosas, pero mencionaste el tema de la horizontalidad y realmente que los movimientos tienen que salir de abajo. Y en ese sentido los estudiantes, los profesores que están en los campus son fundamentales, los empleados, no docentes. Y también el hecho de que las estructuras de gobierno tienen que responder a esos sectores. Y desafortunadamente se pone gente arriba, que como tú bien decías, no tiene absolutamente la capacidad. En el caso de la presidenta, ella fue la última en todas las evaluaciones en los 11 recintos de los senados académicos. La última, la que sacó la peor nota, sacó F y aún así fue seleccionada. Entonces, no sé tú, pero a mí me gustaba sacar A en mis clases y me fajaba para eso, ¿verdad que sí? Claro, Y no solamente por la vanagloria de tener un buen promedio, sino porque era una oportunidad de esforzarme y de aprender. Y para aprender, pues hay que estudiar. Y esta gente pues no quiere aprender, creen que se lo saben todo ya y son una desgracia para el país en ese sentido, pero son premiados con puestos de unos salarios tremendos y de una cierta, un cierto poder del que abusan. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la Universidad de Casapueblo, además que es un tema más cercano para ti, por un lado, aunque 32, 33 años en el colegio son muchos, pero la idea de que a mí lo que me encanta de un proyecto como Radio Casa Pueblo, y que también es lo que yo estoy queriendo hacer con esto, con Espacio Sarabá y con que es también una organización sin fin de lucro, Arturo, que vamos a trabajar el tema de salud mental con reuniones específicas para personas con depresión y con bipolaridad, reuniones semanales. Vamos a trabajar con actividades y ahí cuento con Casa Pueblo, actividades claro, culturales, música, literatura, cine, baile, las artes, la defensa de los derechos humanos, defensa de nuestra ecología, de todos los sistemas ecológicos, de nuestra tierra. Todo eso eh, para mí es una fuente de energía para ser feliz y para sentirse uno que está viviendo dignamente. Y esa palabra me parece claro. importante. Entonces, lo hermoso de un proyecto como Casa Pueblo, que ha crecido mucho, pero es que sigue siendo un proyecto que se puede manejar y que no depende de asignaciones de federales ni de asignaciones estatales, para nada. Hay una autonomía que me parece fundamental y me gustaría que hablaras de eso. Sí, mira, Casapueblo se funda en el 1980, o sea que llevamos rato. Y mira, mi mamá es egresada de la YUPI de Río Piedras y mi papá Egresada. estudió ingeniería en Mayagüez, o sea, ese vínculo está ahí. Y tengo que decirte que Casapueblo, de la defensa territorial de la minería, de proponer el bosque del pueblo, el bosque lo limpia y de pronto instalamos energía solar y ahora tenemos venta de café ahora me refiero a 1989, estamos sembrando café para tener una economía propia y la radio en el 2009, 17 años manejando esa herramienta de comunicación. De pronto, Adjunta se convierte en un lugar donde estamos aprendiendo continuamente, pero donde viene mucha gente a aprender. Seguro. Eh, Mucha visitación, no solamente de la Universidad de Puerto Rico, de Duke University, de Florida International, de Illinois, Notre Dame, Michigan, eh, Northern Arizona, o sea, la cantidad de universidades que vienen a Casa Pueblo en este momento son más de 20 universidades en Estados Unidos recurrentemente, incluyendo a Princeton y otras
Ivy Leagues y toda esa cosa, algo increíble. Y entonces le llamamos a Casa Pueblo Universitario, literalmente, y la radio, los científicos publican en revistas, en journals y sus publicaciones científicas. Nosotros para publicar tenemos nuestra herramienta que es la radio, porque Claro. te decía que nuestros pares, la gente a quien le queremos comunicar los hallazgos, lo que está ocurriendo, transparentar la agenda, organizar, pues a través de la radio. Así que Radio Casa Pueblo es fundamental en ese proceso. Y en esa filosofía es romper el modelo de las dependencias coloniales. Esa dependencia económica, pues no recibimos fondos del gobierno, punto. Pues tener agenda propia, voz propia. Tenemos nuestra propia energía desde el 1999 impulsando energía solar. Eso nos da independencia energética. Y ahí tengo que decirte que estamos impulsando lo que llamamos la insurrección energética, que es parte de estas luchas planetarias por una transición energética justa. eh, y, 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 y lo hacemos, lo estudiamos, reflexionamos, vemos las virtudes, las limitaciones, hay problemas, contradicciones también en las cosas que hacemos. Pero Ujú. Con Florida International University estamos abordando el tema de seguridad energética y salud mental. Qué interesante. No solamente, literalmente, y hemos publicado y hemos podido documentar aquellos que tienen energía solar, cómo se traducen las ansiedades, los conflictos, no solamente en las personas que están padeciendo de una condición crónica de salud, hipertensión, diabetes, u otras condiciones, sino en los cuidadores, que es la familia. Entonces, el tema de energía con salud mental, evidentemente, algo que es un detonante que provoca que se agraven problemas de salud mental son las inseguridades de servicios básicos, el agua en estos momentos, energía. Si usted no puede proveer alimentos, tener acceso a sus medicamentos, obviamente eso va a agravar el cuadro personal y el entorno familiar de ese lugar. Una de las cosas que hicimos, Benjamín, paralelo a la radio, después del huracán María, era que en la radio estábamos poniendo música. Osvaldo Santiago Robles, Ujú. además de notificar, era decir, mira, basta ya de toda la información catastrófica de este país porque nos vamos a enfermar Claro. con todo ese contenido, ¿verdad? No, no, eso hay que saberlo, eso hay que presentarlo, pero no podemos dormirnos encima del problema. Ah, Y la música se convirtió en una herramienta mira, vamos a escuchar música autóctona nuestra, música de la región, vamos, tú sabes, a cuidarnos. Y en ese contexto hicimos el cine solar. Y el cine solar de Casa Pueblo, que es esta sala con sistema de sonido 7.1, alta definición, 70 butacas, esa experiencia de ver una película en la montaña, porque los cines están en las zonas urbanas ahora, sí es. pues es importante. Y después del huracán Fiona, pues lo probamos, que es que después, en días buenos, tener un cine está chévere, pero en días malos, es bueno que después de un evento tú tengas una herramienta como un cine que te permite juntar a la comunidad, a los niños, y es el tema de salud mental. Ese es uno de los propósitos, el entretenimiento, el cine educativo, el cine de aprender, pero el cine para la salud de uno, Así, para no derrotarse en un escenario donde uno tiene sus condiciones genéticas, ¿verdad? Quién uno es, pero el ambiente es el agravante de todo esto. claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para modificar ese ambiente y tener mejores herramientas para colectivamente buscar niveles de felicidad, niveles que nos permitan funcionar, niveles que nos permitan hablarnos y adelantar nuevamente en días que está pasando todo bien y en días que no son tan bonitos? Así que el cine, la radio se convierte, seguridad energética, se convierten en herramientas prácticas, no en poesía, en herramientas que se pueden tocar y se hacen con una intención precisamente de hacer algo para abordar eso, mejorar un poco, ¿verdad? El escenario y ver si podemos
resistir, sobrevivir, funcionar, desarrollarnos en un mejor contexto. Claro, es una manera de recargar las baterías, para usar esa metáfora. Y las artes son extraordinarias, sobre todo cuando entendemos que las artes están vinculadas con la gente, con los quienes crean las artes, con quienes se nutren de ellas. Cuán importante puede ser una lectura, un disco. Son experiencias únicas. Y ciertamente, por ejemplo, yo sé que en Sí, Casa Pueblo con frecuencia pues se presentan libros, se dan conciertos, o bueno, aparte del trabajo que hace la emisora. Y me parece que es bien importante porque a veces, te contaba antes de comenzar que el concepto de este programa, que está vinculado a salud mental, pues la gente espero que lo vaya entendiendo, porque no es que yo te voy a preguntar, mira, de momento, ¿cuándo te deprimiste? ¿Qué hiciste? No, no, porque esa no es la idea. Hay una morbosidad, ¿verdad? Y desafortunadamente es predominante en los medios, tanto en radio como en televisión y prensa, todo, ¿no? Siempre hay o en las redes, siempre hay algún asesinato, alguna violación, y no es que, como tú bien dices, cerremos los ojos ante esa situación, pero es que también hay que respirar, porque si no, pues nos ahogamos o escapamos, ¿verdad? Ya sea que nos vamos de Puerto Rico y renunciamos a trabajar por esta patria o esta matria, o sencillamente que nos vamos en un viaje y nos creemos que estamos, qué sé yo, en Suiza, porque si vamos allá allá a centro de convenciones, esa zona, pues eso parece otro país. Y es un país que no es el nuestro realmente, y que es el de unos privilegiados. Y hay que entender eso. Entonces eso lo veo yo de Casa Pueblo, que es una casa del pueblo, de adjuntas y del pueblo de Puerto Rico. Y me alegra muchísimo que menciones eso del vínculo de lo que hacen con el tema de salud mental, porque la salud mental finalmente es fundamental para toda la salud, ¿no? La física, la mental, ¿verdad? El famoso dicho de mente sana en cuerpo sano. Y hay que añadir ahí que el espíritu también es fundamental. Y me alegra muchísimo que estén trabajando en esa dirección. Entonces, cuéntanos un poco qué más podemos ver en Casa Pueblo, está Mariposario. Sé que siempre están inventando proyectos. Y quiero también, después de que hables de eso, traer un tema que es complejo, porque por ejemplo en España he leído y he escuchado gente quejándose de que se están sembrando placas solares en zonas agrícolas de una riqueza del suelo tremenda. Y entonces, por un lado, se genera energía solar y por otro lado, se renuncia a la producción agrícola. Entonces, ¿cómo mantener ese balance? Pero bueno, adelante. sí. Mira, el Casapuelo otra vez abierto los 7 días a la semana, de 8 a 3. Allí está la sede de la casa, tenemos café, la tienda artesanal, el cine solar, una galería de arte. Está la radio con el mariposario, la plaza, Una manejamos un biblioteca área de también, acampar. una La biblioteca. biblioteca, tenemos Cerro Mágico donde la gente acampa, el Bosque del Pueblo, el Bosque de la Olimpia, la finca Madre Isla donde estamos liberando falcones de sierra que están en peligro de extinción y se ha convertido en una estación biológica. La zona del cafetal se está haciendo más visitación y la gente quiere ir a sembrar y conocer el ciclo completo del café. Muchas cosas pasando. Lo importante quizás es coordinar esas visitas y recorridos guiados y todo eso. En el tema de energía, pues tengo que decirte que nosotros impulsamos y hemos redefinido al sol como nuestro combustible primario, no como la fuente alterna. La fuente alterna es Luma, la fuente primaria nuestra es el sol. Y creemos en el uso de fuentes renovables y la importancia de movernos y alejarnos de los combustibles fósiles, del petróleo ese que están peleando allá y suben los costos y los conflictos y aumentan los precios y la inflación, todo ese modelo de la dependencia de un modelo económico extractivista, usar el sol, pero ¿cómo vamos a cosechar el sol? Y nosotros promovemos descentralizar y democratizar la generación, pero con la gente, acercando la generación donde se usa en el techo de la casa
Y ahí usted rompe la vulnerabilidad de las líneas de transmisión y de los postes y de los cables, porque usted lo está generando donde se usa. Y si una instalación falla, no deja el país entero a oscuras. Claro, ¿Quién se beneficia de producir energía? Pues la gente, el barbero. Esto de las fincas solares es una tragedia porque en el contexto de Puerto Rico no hace sentido comprometer la agenda de seguridad alimentaria con el tema de la agenda energética, que es tan importante como la agenda del agua, y la agenda de las costas y la agenda, o sea, tenemos que ver esto de manera integral. Y así. entonces cuando tú hablas de poner paneles, ¿verdad? Se menciona paneles solares en una, pero ¿para qué? Si no hace falta, si para eso están los estacionamientos, dime tú si ya han ocupado los vertederos abandonados con paneles fotovoltaicos. ¿Quieres una finca? Pues hazla ahí, que eso era un Claro, vertedero, redefínelo en una, pero eso no lo has hecho. Entonces, ¿por qué rayo vas a usar una pulgada de tierra agrícola claro. cuando hay otros espacios que están disponibles? Si tú me dijeras que no hay otro lugar, pero ¿a quién se le ocurriría poner paneles fotovoltaicos en el yunque, por ejemplo? A nadie, porque dice, no, el yunque es el yunque. Bueno, los valles agrícolas son los valles agrícolas y son tan importantes, lo estemos cultivando o no en este momento para el país, como es el yunque, como son los ríos, como son los embalses. Entonces, ahí es como donde donde el conflicto no es la tecnología, sino es esa planificación de capitalismo verde, Ujú. pero ese capitalismo verde de fincas fotovoltaicas es el mismo modelo centralizado. Claro. Necesitas la línea de transmisión, distribución. Espérate, pero ¿que vamos a cambiar el petróleo por el sol para la misma relación de poder? O es que queremos democratizar y cambiar el modelo energético? Entonces, nosotros practicamos el de impulsar energías comunitarias, Ujú. redefiniendo espacios en la comunidad, lugares, lotes abandonados que se pueden convertir en espacios útiles para los vecinos y producir energía para esos entornos. Hay otras formas de hacerlo. Y ahí es donde trabajar con los arquitectos, trabajar con los ingenieros, trabajar con los sociólogos, con los planificadores, con la gente de la comunidad. Es una ecuación de trabajo que no es la que debería ser la ecuación de trabajo de un gobierno, pero los gobiernos no funcionan así, y entonces hay que construir gobiernos alternos. Y yo creo que por ahí va Casa Pueblo, como mirando esto de otra manera y otra vez, no es que esté libre de errores, hemos cometido, pero lo hemos convertido en un laboratorio, Benjamín. Se llama el Laboratorio Comunitario para la Transición Energética. Ese es Casa Pueblo y lo que estamos haciendo. O sea, hacemos los proyectos, tiene impacto en la gente, le estamos dando servicios, pero estamos levantando información, estamos haciendo innovación tecnológica, haciendo cosas que nadie ha hecho, Ujú. ensayando, practicando con variables climáticas, variables humanas para ver cómo lo desarrollamos mejor, que lo que aprendamos ahí le sirva a otros en otros lugares. Y ese centro de saber comunitario es importante porque ahora no es la tecnología dictando la transición energética, sino, bueno, está la gente los ingenieros y los que tienen el conocimiento y la sabiduría del sistema fotovoltaico, pero está la comunidad y está la experiencia y el lugar donde se ensayan estas transiciones energéticas. Y eso es un centro de saber especial. Eso no lo, esa, Ujú. salir de la teoría y la simulación en la Universidad de Puerto Rico, donde sea, no va a haber ningún laboratorio como el estar en un entorno real de impacto. Y eso, pues tengo que decirte que de ese concepto que Casapueblo tiene innovación, hemos presentado una patente inclusive con universidades de este sistema de crear microredes interconectadas y cosas como esa. Ahora vamos a estar visitando Guatemala, estuvimos en México. En Guatemala está la gente de Madreselva y hay otros grupos usando sistemas hidroeléctricos y otros impulsando transiciones energéticas para crear una red, no de universidades, sino de centros comunitarios de saberes mirando hacia Latinoamérica y el Caribe, donde se practican Ya. estas transiciones, donde se practican en otras temperaturas
con otros pensamientos y otras formas de gobernar estas agendas que yo creo que es importante. Y ahí es parte de esa internacionalización que Casa Pueblo viene viviendo desde que a Alexis, mi papá, le dan el premio internacional Goldman en el 2002. Sí, que es un gran y merecidísimo reconocimiento a un trabajo, a una vida, así que un abrazo muy grande para Alexis y también para tu mamá, está en el cielo y que también es el arma secreta de Casapueblo, ¿no? Es un ser de luz, Sí, un ser de luz que iluminaba y todavía sigue allí, presente de muchas maneras. Y fíjate, apuntaste algo porque la promoción que se hace, por ejemplo, del tema de las placas solares, mira, a mí me enferma, porque siempre la idea es, yo no me quedo sin electricidad. No me doy cuenta si se fue. eh, Mencionaste a Luma y yo no quería ni mencionarlo, pero bueno, te lo perdono. Y porque pienso, yo tengo un problema personal, como dice una canción de Serrat, entre esos tipos y yo hay algo sí, personal, porque como mi padre trabaja con la autoridad de fuentes fluviales, que además, fíjate, y esto es bien importante porque mucha gente no lo sabe, que la Autoridad de Energía Eléctrica en su momento se nutría de la energía que producían lagos artificiales que fueron creados y que son hoy día propiedad de la autoridad. Que yo me pregunto, ¿y qué se va a hacer con esos lagos? ¿No? Si sigue privatizando todo. Y lo que tengo entendido es que, bueno, ya no se va, tal vez no se atrevan a robar el agua, pero bueno, no podemos descartarlo, pero que sí hay planes de utilizar las zonas, las riberas, ¿no? Las zonas sí. cercanas a los lagos para construcción, porque imagínate tener una vista allí del lago Oaxaca o cualquiera de nuestros lagos. em, y entonces, ¿cómo a veces echamos para atrás, ¿no? Porque mencionaste que en Guatemala se está recurriendo a la posibilidad del agua, que hay que hacerlo también con mucho cuidado para no afectar el ecosistema. Pero qué pena, ¿verdad? Que se han perdido fuentes que son naturales. Y porque el petróleo no es natural realmente. Así que, y son además renovables, fuentes renovables de energía. Y el hecho de que Casapueblo y Casapueblo todos sean modelos, ustedes tengan la generosidad de compartirlo, me parece una bendición para el pueblo de Puerto Rico y para el planeta, porque no podemos subestimar el impacto que tenemos, ¿verdad? Que tú hablabas de eso hace un rato, Y no hablando puede de ser la universidades, salvación, bueno, no puede ser, y no adelante. puede ser la salvación individual de que yo tengo paneles solares y yo estoy bien. Si Ujú, los bomberos no pueden recibir llamadas de rescate, si los adultos mayores no gozan de seguridad energética para que, si es que necesita diálisis peritoneal, o sea que la resiliencia no es individual, es colectiva, tiene que ser comunitaria. Y tengo que decirte que en ese concepto del laboratorio sí hemos hecho instalaciones individuales porque María Medina necesitaba su máquina de diálisis peritoneal y el otro claro, terapia respiratoria, pero nosotros hemos subido de escala y ahora hablamos de microredes, hemos hecho 5, son conjuntos, conjuntos de casas, de espacios, y algunos tienen paneles solares y otros no, y sin embargo todo ese conjunto se sirve de energía fotovoltaica. Y ahí pasamos, Benjamín, del buen vivir energéticamente hablando a un concepto que es superior, que es ujú, el buen convivir. En claro, una microred estamos hablando de que tienes que convivir con los otros en ese conjunto y lo que hemos hecho más recientemente es que este conjunto que se nutre, ¿verdad?, de estos sistemas fotovoltaicos, múltiples casas con y sin paneles solares están interconectados. Ahora los ponemos a hablar con otra microred y estamos planteando la construcción de un ecosistema de redes, de microredes interconectadas, como la ruta hacia construir para atender el tema de inseguridad energética, construyendo la independencia energética que este país necesita hoy en la colonia, la independencia energética, que aquellos que aspiran que Puerto Rico sea un estado, pues mire, todos esos estados están construyendo independencia energética y para ser un país libre.
y podernos autodeterminar, también necesitaríamos independencia energética. Así que esa es una de esas agendas que independientemente de la, ¿verdad? De nuestras visiones políticas del destino de Puerto Rico, creo que es bastante consensuada. Yo creo que hay un entendimiento de recursos que tenemos al alcance, que son abundantes, el sol, el viento, el agua, Sí, tenemos otros, y abordar, fíjate que a nosotros retomando el inicio de esta conversación, cuando pequeños nos decían que somos un país pequeño, que no tenemos recursos naturales, que no nos podemos autodeterminar, que esto y lo otro, y uno dice, pero pues está bien, no tenemos gas, no tenemos petróleo, pero ¿para qué? así es. Con tanto sol, con tanto recurso renovable, limpio, que puede permitir no a una empresa, sino que un país y la gente participe en esa actividad productiva y beneficiarse de esa riqueza. Porque dicen que el país es pobre, pero pagamos 3.000 millones de dólares en petróleo, gas y carbón todos los años. Claro, Oye, pero y si ese dinero, el equivalente al petróleo, gas y carbón, lo usamos aprovechando el sol y generar riqueza propia para construir un mejor porvenir, un mejor vivir. Son muchas cosas que en el tema de energía se cruzan en otras agendas de este país, pero la agenda energética no puede pasarle por encima a la agenda agrícola ni como pretendían con un gasoducto pasarlo por los ríos y los cuerpos de agua y los bosques porque nos quedamos sin agua. claro, Entonces, eh, eh, son temas que requieren unas discusiones no técnicas. Lo técnico está ahí, los ingenieros saben y lo van a poder resolver. Necesitan unas conversaciones más con una mirada de quiénes somos, hacia dónde queremos ir, esa visión de que somos una isla-nación con una agenda común. Debemos tener una agenda común y no una agenda como la de hoy. La de hoy es la agenda que responde a los fondos federales y dependiendo para qué hay fondos federales, para allá corre el gobierno. Y si es para puentes, se ponen a hacer puentes. Si es para carreteras, se ponen a hacer. Mire, vamos a pensar la agenda de este país, que es así es. proteger las costas, que son los atributos, que ante cambio climático, erosión costera, hay que protegerlo. Necesitamos proteger los bosques porque necesitamos agua. Y ahora viene sequía y entonces sí va a ser sequía más severa en la cuenca hidrográfica del lago Carraízo porque como la han deforestado y apenas tiene un 36% de cobertura boscosa, cuando deja de llover se seca bastante rápido. Pero las cuencas del lago Dos Bocas, pues como tiene un 80% de cobertura boscosa, porque se defendió de la minería y esas tierras se defendieron de un gasoducto y el desarrollo no es igual que en San Juan, esas cuencas hidrográficas subsidian a San Juan a través de las aguas que vienen en el supertubo, como si el tubo produce agua y no, ¿verdad? En la zona. Así Por es, eso es que hay que hay que pensarlo y mirarnos en la totalidad así es. aunque estemos manejando agendas particulares, pero hay que mirarnos siempre con esa noción de quiénes somos, de dónde venimos, que queremos que nuestros hijos puedan tener agua, que puedan tener un país que les... los huracanes, dicen, ah, no, mire, los huracanes son fenómenos naturales del Caribe, o sea, y Así es. tenemos cultura huracanada de los taínos, ese no es el problema. La gente se murió aquí no por el huracán, se murió por un gobierno que no pudo responder ni satisfacer los demandas. Esa es la catástrofe, no fue el Claro, huracán María. así La es, catástrofe es que la austeridad, la explotación, el mal manejo, la corrupción, un gobierno descorazonado. Y entonces, nuevamente, yo creo que los referentes esperanzadores son fundamentales para poder saber que hay alternativas y que se pueden construir y que están al alcance. Y ahí es que donde yo pienso, y eso es lo que nos da mucha, yo voy a decir alegría, ¿no? No es satisfacción que estamos, ¿verdad? Estamos luchando y creando referentes que esperamos sirvan.
Ujú. para saber que vivimos en una gran isla, que vivimos en un gran pueblo, que tenemos un gran país, con esos corruptos, con esa gente que no sirve para manejar la Universidad de Puerto Rico. Sí, eso es cierto, pero eso no borra que tenemos una gran madre isla Muy o bien. madre islas, pues somos el archipiélago. Así es, así. Y en ese sentido eso nos tiene que dar mucha fuerza, mucha esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Cuando Así. hay organización social, cuando hay compromiso, cuando nos salimos de ese partidismo que nos divide, de izquierda a derecha, nos dividen de izquierda a derecha, y hay que pensar, no, 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 tenemos que pensar en nosotros. Y Casapueblo tiene una agenda que no piensa que si tú eres PNP o si eres popular, no, tú vives en ese bosque y tú Seguro. tomas café y escuchamos música, o sea, es mucho más lo que nos define colectivamente como jíbaros del campo, como puertorriqueños, no sé, eso es lo fundamental. Y ahí es que yo creo que está centrada la alegría individual dentro de esa definición colectiva. Fantástico. Me parece una manera magnífica de terminar esta conversación que deberá continuar en su momento y que vamos a continuar además físicamente en Casa Pueblo con actividades que vamos a coordinar porque las alianzas colaborativas son imprescindibles a todo nivel. Así que muchas gracias, Arturo, y mucho éxito en esta etapa de tu vida. Estás empezando, así que éxito y cuenta con nosotros. Y gracias por permitir que este programa se transmita también por Radio Casa Pueblo. Muchas gracias a ti. Mucho éxito. Gracias.